¿Cómo se te dio por estudiar tibetano? Joder, es una historia bastante bonita. Yo estudiaba budismo tibetano con un maestro tibetano desde hace un montón de tiempo. Yo me comunicaba con él en inglés y su inglés era excelente. Entonces quería enseñanzas más profundas, ¿no? Quería que fuera más... Yo quería enseñanzas sobre lógica y sobre debate, que es el corpus dialéctico de las enseñanzas de Buda, es absolutamente de lógica, debate y metafísico y filosofía, ¿no? Entonces Vale. yo quería aprender a debatir, quería eso. Y me dice, "Oh, y me dice mi maestro, fantástico, fantástico. Me parece genial que no solamente quieras discursos bonitos, sino que quieras eh, el corpus teológico, ¿no? Me parece genial, pero no te lo puedo explicar. No te lo puedo enseñar yo porque a todo esto en inglés perfecto, me decía él, porque mi inglés no llega hasta ahí y no hay traductores capacitados en Europa para poder enseñar esto. Dije, agárrame la mochila. Entonces le dije que yo quería aprender entonces tibetano y yo iba a ser el traductor capaz de traducir estos complejos tratados sobre lógica y dialéctica. ¿Te lo dijiste así con esos Eh, huevos? Es decir, sí, aquí mando yo. pues pues voy yo. Aquí me la saco y aquí voy a ser yo Y el... entonces la respuesta de él, que es magnífico, que se Tenzin, me dijo, fantástico, me parece maravilloso todo esto que me estás diciendo, pero primero, acabas tu carrera, trabajas un tiempo en investigación. Si cuando hayas acabado todo eso todavía quieres traducir, yo te mando al monasterio de Ganden Shartse, que es un monasterio súper importante, y ahí te pongo un profesor y tú estudias tibetano allí. Espérate, ¿y eso ocurrió? Claro, pasaron los años, siempre seguí estudiando con este maestro, claro, pero digamos que es una conversación que se diluyó en lo activo de la conversación, no Vale. aquí. Entonces yo me quedé con la copla. Terminé la carrera, trabajé en investigación, hice algunas cosillas así con anfibios, reptiles y tal. Y recuerdo ese día, le dije que será, que ya está, que ya he hecho lo que usted me dijo ¿y ahora qué? Yo quiero estudiar tibetano. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cogí el teléfono, llamó al monasterio y en 2008 me fui al monasterio. ¿Y ese monasterio está dónde? ¿En Tíbet? No, son refugiados tibetanos, los tres grandes monasterios de la escuela Gelupa del Dalai Lama. Tienen Ganden, Sera y Drepung. Se han reconstruido en India. Entonces Vale. está en el sur de la India, en el estado de Karnataka. Y ahí estuve viviendo bastante tiempo. Y ahí no ¿Fuiste hay... para allá? Sí, me fui para allá y estuve viviendo mucho tiempo allí. En el Entonces, monasterio. en el monasterio. En el monasterio donde no viven laicos y donde no vive... Es como una ciudad monástica. Hay 4.000 monjes solamente en el lado de Kandenchatse. Luego está Kandenchanse y a 3 kilómetros está Drepung. O sea, hay un montón de monasterios. Es como un Vale. Little Tibet. Ok. Es una tierra muy grande que le dio el gobierno de la India a los refugiados tibetanos, cuando el Dalai Lama se exilió del Tíbet a India. Entonces, ahí me eduqué yo, es la universidad más importante. Los tutores del Dalai Lama y de todos los grandes geshes y de todos los maestros de allí, sus tutores, sus profesores, provienen de allí. Todo el mundo viene de Ganden, Sera y Tepung. Todos los grandes escolásticos, todos ¿Y los tú habías grandes estado ya debatidores. allí en esa zona? No, jamás. O sea, tú no sabías lo que era estar en un monasterio, vivir en un monasterio. No. Sí que estabas con las enseñanzas del Buda, ¿no? Y del Sí, budismo, pero sí, pero allí no tenía acceso a enseñanzas porque allí nadie hablaba inglés. No hay blancos, no hay occidentales, es ok. es un campo de refugiados. Entonces, el acceso legal de personas occidentales a ese sitio es muy, muy complicado. ¿Y a ti cómo se te dio ese acceso? Pues utilizando todos los mecanismos legales e ilegales para poder hacerlo. Entonces, yo los primeros meses fue muy duro, pues yo no tenía permiso. A mí si me veía la policía fuera del monasterio, estaba perdido. Entonces, yo estaba encerrado en mi habitación y tenía un monje al que le daba más o menos la lista de la compra, que yo tenía que aprender a explicárselo en tibetano, porque allí nadie hablaba español, Ok. ni inglés. Vale, pero espérate. O sea, tú le dices a tu maestro, quiero aprender Tíbet. Ujú. Y él te da una pata.
y te envía al monasterio sin tener ni puta idea de tibetano, Y me dice, sin poder allí, hablar inglés y sin poder claro, hablar español. claro. Entonces tú allí habla con, me dice, tú allí habla con Geshe Chamba, Geshe Chamba Cheten. Y yo, vale, pues yo allí hablo con Geshe Chamba, y Geshe Chamba resulta que era un maestro de filosofía brutal, muy joven además para número uno de su promoción, era un doctor en filosofía espectacular. Y claro, y él se veía rebajado de alguna forma a tener que explicarle al blanco tibetano. Tibetano de, en plan, la casa es verde. Ya, claro, Entonces, claro, claro. entonces él no me explicaba en inglés. Él, Él sabía inglés. no, Ah, ni una palabra. Entonces teníamos un librito muy pequeñito de frases say, se llamaba Say It in Tibetan. Es como dilo en tibetano, es tibetano librito de es para viaje. domis, ¿no? Sí, 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 algo así, algo así. Era un librito así muy chiquitito con frases súper sencillas. Y lo que hacíamos era, las escribía en tibetano y las descomponía en partes. Ok. Claro, él me daba a entender lo que significaba cada cosa. Yo cogía guías y libros que yo ya tenía, me grababa todas las clases, anotaba hasta los estornudos y con una hora que él me daba clase, yo estudiaba 12. Con una hora al día que te daba Una hora clase. al día que me daba, que una bendición este señor. Claro, me, a mí me daba una hora de clase de tibetano, pero es que luego tenía todo su día, era horas de clase. Él daba clase todos los días, no de tibetano, de filosofía. Entonces, monjes muy mayores que están ya en la carrera doctoral, en la carrera de Geshe Larampa, que es el grado superior, eh, se escondían detrás de las columnas cuando iban a su clase por respeto. O sea, es un señor muy, muy respetado. Y yo tuve la suerte de que ese señor me enseñó a hablar. Pero espérate, me sale ahora la duda de si tu maestro, el que estaba aquí, sabía Mm, inglés y sabía tibetano, porque no te dio las clases de tibetano. Porque él vivía en Estados Unidos y él vivía casi de gira entre Estados Unidos, Europa, Malasia y otra vez Estados Unidos y otra vez Europa, otra O vez sea, no Malasia. tenía Entonces, tiempo para... él no estaba, no, no, y aparte, él es mucho más sabio e inteligente de lo que yo voy a ser jamás. Y él sabía que la única posibilidad de que alguien aprenda tibetano de forma solvente es una inmersión lingüística total, en la que si no aprendes, no bebes. Claro, Claro, si tienes que beber agua, tienes que saber pedir agua. Si no sabes cómo se dice agua, no vas a poder pedir agua. vale. Y así con todo. Entonces, él era más visionario que yo, pero ¿qué sucede con eso? Es muy amargo también aprender así, pero que en muy pocos meses ya vas teniendo los rudimentos para empezar a ¿Y cuánto hablar. tiempo estuviste ahí, en el monasterio? En total, como 2 años, pero fue yendo y viniendo. La primera vez fue la más grande, la más larga, que estuve 7 meses. Después de 7 meses me volví a España, pues ya tenía que ahorrar para mantenerme allí. Entonces vine aquí, daba clases particulares de matemáticas y me volví a ir. Y ya a la segunda vuelta yo ya tenía artefactos para traducir. Entonces me dediqué profesionalmente a traducir a lamas tibetanos por toda Europa. Entonces yo cogía la gira Claro, porque tu inglés supongo que también Sí, es... sí, Vale, yo trabajo en inglés desde toda la vida. ok. Y, el- y la, entonces había una gira que venían los lamas de Ganden Shartse, del monasterio del que yo venía, y me pidieron por favor que yo les tradujera una gira europea. Entonces yo fui de gira con ellos 8 meses. Y en esos 8 meses yo traducía 8 horas al día, 9 horas al día, estaba traduciendo todo el tiempo. Tú traducías de tibetano a inglés, De ¿no? tibetano a inglés o de tibetano a portugués o de tibetano a español. Porque también sabes portugués. Sí, pero, Bueno, y italiano, claro, italiano también me tocó, sí. vale. Vale, pero claro, a mí me interesa la vida en un monasterio. Sí, Allí, vale, allí hacías una hora de clase. sí. ¿Y luego el resto del día? Estudiar. Es estudiar y memorizar. Hay un preconcepto de los monasterios budistas como si allí estuvieran eh, mirando al antes de ayer, ¿no? Como gente relajada que va como caminando por las nubes. En absoluto. Tú imagínate una universidad con todo el caos y el lío de ir de clase A a clase B, llevándote los libros de un lado para otro y con la logística de llevar tu día a día, es más cercano a eso. Es mucho lío.
La gente va muy liada. No es ese concepto de monje tibetano que tenemos sentado ahí No, reflexionando, meditando todo el día. en absoluto. La meditación es muy gracioso. A mí me preguntaban, oye, ¿y allí en Europa qué hacen los budistas? Tal. No, pues allí se hacen muchos cursos de meditación y tal. Dice, si no estudian, ¿en qué meditan? Si no se estudian, ¿en qué meditan? Claro, No, claro, no, claro. no, 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 no cabía en su cabeza. ¿Por qué es tan importante? La meditación tiene dos ramas principales. La meditación unipuntualizada, que es la calma, el desarrollo de la calma mental, que es básicamente el desarrollo de la concentración a un nivel muy, muy superior. Ok. Es concentración pura. Y luego está la meditación analítica. Es lo más importante. Buda dijo el To Sam Gom Sum. To Sam Gom Sum es To, escuchar, Sam, analizar, pensar, y Gom. Entonces, cuando has pensado y analizado, entonces te familiarizas con eso. Y esa familiarización para ellos es lo que es meditar. Entonces nosotros en el monasterio todas las tardes, a eso de las 8, son al gong, pum, 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 pum. Y todas, de las 11 casas monásticas, todas se reúnen en un jardín enorme y la gente se une por clases. Vale. Con tu clase, los de clase primera, segunda, tercera, cuarta, que son como los cursos nuestros, ¿no? Y se juntan con clases. Entonces, 2 a 2 empiezan a debatir. Cuando En el debaten, jardín. sí, uno está sentado y otro está de pie. Dos Ah, a o sea, dos. uno, vale, ok. Uno sentado y otro está a pie y se Pero debate. si se reúnen las 11, hay mucha gente allí. Muchísima gente, muchísima gente. Y eso va 1 a 1, o sea, Y se va... van 2 a 2. Claro, pero tú no te juntas con los 4.000 que hay. Tú te juntas de esos 4.000 con los que son de tu clase. Vale. Y los Entonces, otros con los de su y clase, los dos con los de su clase, lo divides entre 10 clases y tienes 10 grupos donde o sea, es hay cada gente uno, debatiendo 2 a 2, pum, 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 con debate. ok. El debate tiene unas normas súper precisas. Entonces, la capacidad de concentración y de argumentación tiene que ser total. Claro. Nunca es yo pienso, yo opino. Cuando dices yo pienso, yo opino, ni pierden el tiempo contigo. Vale, ya está, se acabó el debate. Yo pienso y opino, eso es una chorrada. Es si esto es esto y esto es esto, entonces esto es esto. Es una capacidad de producir silogismos lógicos que no permite el error. De hecho, el debate es hacer al otro que caiga en una contradicción. Vale, ok. Entonces es jugar con el lenguaje para que aquel que está sentado caiga en una contradicción. Ah, me estoy cayendo ahora. Antes, cuando teníamos esta conversación pre-entrevista, me estabas haciendo ese... estabas haciendo ese juego, macho. Me estabas debatiendo ahí. No, pero fíjate que es una herramienta muy guay. Joder, me encanta, La macho. lógica es una herramienta fascinante. En primer lugar, porque nadie te la cuela. En segundo lugar, tienes un detector de chorradas, lo tienes afinado. Entonces, Claro, cuando escuchas mucho lo que se llama, no sé, en inglés se llama el bullshit, ¿no? La charlatanería, cuando escuchas sí, mucha charlatanería, tienes un detector de, está diciendo una charrada. ok. Sí, sí. Entonces, cuando tú dices, pues mañana va a llover porque es martes, y dices, no, tío, vamos a ver. No, eso no, sabes perfectamente porque esa lógica no funciona. Vale.